Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso comenzar con ustedes la semana. Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, anunció un nuevo encuentro con representantes del régimen de Nicolás Maduro. Esto ocurriría en Barbados, una isla del Caribe ubicada al nororiente de Venezuela. En un comunicado oficial, el mandatario interino afirmó que responde a la mediación que realiza el gobierno de Noruega. Guaidó señaló que buscan establecer una negociación para, en sus palabras, salir de la dictadura y llegar a un proceso electoral libre. El ministro de Comunicación es del régimen venezolano. Jorge Rodríguez confirmó que las reuniones en Barbados tendrán lugar en el transcurso de esta semana. En atención a la mediación del gobierno del Reino de Noruega para poner fin a la tragedia que padecemos los venezolanos, se asistirá a una reunión con representantes del régimen usurpador en Barbados para establecer la negociación de salida de la dictadura. Reiteramos la vigencia de la ruta planteada para ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres con observación internacional. Reacciones diversas. El político y exdirectivo de PDVSA, Pedro Mario Burelli, escribía en su cuenta de Twitter, por ejemplo: jugar al TIAR y a Oslo en paralelo es como jugar ajedrez con barajitas, no tiene ni pies ni cabeza. Esto satisface a un grupo dentro del llamado Frente Amplio que cree que sentándose con Jorge Rodríguez van a lograr algo. Sorprende que no hayan convocado a Zapatero a Barbados. El periodista y diplomático Leopoldo Castillo escribió en su cuenta: ¿cómo se come Oslo y TIAR al mismo tiempo? ¿Convergencia y paralela? ¿Líneas que convergen? ¿Dos juegos al mismo tiempo? ¿Quién gana y quién pierde? Noruega acaba de emitir un comunicado donde dice que se reanuda el diálogo. Guaidó había dicho que se detenía el diálogo. Creo que debería explicar un poco este asunto. Lo escribe Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional. Del otro lado, escogimos este tuit porque representa un poco lo que, digamos, los que están a favor han comentado. Es un actor, director venezolano, Héctor Manrique, y señala: haga lo que haga Juan Guaidó, será criticado por el grupito que todo critica y nada hace. Para ellos su único fin y motivo es descalificar lo que haga el otro. Su fórmula mágica consiste en hablar pendejadas, dice el tuit. Están en su derecho de hacerlo, no han entendido que el enemigo es Maduro. Mientras, digamos que los distintos factores de la oposición digieren la información de que nuevamente la oposición se sentará con representantes del régimen de Maduro, nos pareció conveniente tener una mirada desde afuera, digamos, una mirada en perspectiva de lo que esto conlleva. Por eso quiero saludar a esta hora a Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano. Señor Chifter, bienvenido, muy buena tarde para usted. Buenas tardes, mil gracias. Gracias a usted por acompañarnos siempre. Señor Chifter, ¿cómo se ve este nuevo intento de diálogo o esta decisión del gobierno interino de participar nuevamente en una conversación? Bueno, yo creo que si bien es cierto que hay mucho escepticismo, que nadie subestima la dificultad de llegar a un acuerdo, creo que es el único camino en este momento. Ya la apuesta
Y la estrategia de la oposición de Estados Unidos y otros países, otros gobiernos, de esperar que los militares, los altos niveles militares pasen de apoyar a Maduro a Guaidó. Hubo 3 intentos en enero, febrero y 30 de abril y no resultó, fracasó. Entonces, y la idea de una acción militar, creo que esa posibilidad ha bajado muchísimo. No descarta, siempre en Washington por lo menos, comenta que todas las opciones están sobre la mesa, pero yo creo que estamos más cerca a un acuerdo, que la vía de negociar es el mejor camino. Pero nadie duda que va a ser sumamente difícil, es muy complejo y hay mucha distancia en este momento entre los representantes de Juan Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro en la mesa. Pero yo creo que vale la pena un esfuerzo y creo que va a ser las posibilidades que sea más productivo, más exitoso que en diálogos anteriores es bastante alto. ¿Por qué pudiera ser más exitoso que en ocasiones anteriores? Bueno, en cuestiones, porque había un factor muy fundamental que no existía antes de este año, que es Juan Guaidó. Juan Guaidó es la figura política más popular en Venezuela. Él tiene capacidad de convocar mucha gente en las calles. Está reconocido por casi 60 gobiernos en el mundo. Antes los diálogos en el año 2018, 2015, 16, no existía eso. No existía un liderazgo, estrategia de una oposición. Al mismo tiempo, el régimen creo que está debilitado, fue golpeado por el 30 de abril. El jefe de inteligencia del país sí pasó de Maduro a Guaidó, y esto es una señal que ya puede haber muchas diferencias dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso refleja la debilidad del régimen y la relativa fuerza de la oposición, aunque su estrategia no funcionó. Pero el hecho que Guaidó está ahí, creo que es un factor que separa este momento de momentos anteriores. El hecho de que Juan Guaidó se haya sostenido, el hecho de que Juan Guaidó continúe encargado de la presidencia, al tiempo que preside la Asamblea Nacional, el hecho de que no lo haya tocado el régimen, ¿demuestra la debilidad del mismo, señor Schifter? Bueno, él tiene, obviamente tiene fuerza por el hecho que Guaidó tiene el apoyo de casi 60% de la población. A pesar de diferencias que son normales dentro de una oposición como la venezolana, que ha existido siempre, ha logrado un nivel de unidad que creo que es bastante impresionante. El hecho que el régimen de Maduro no lo ha tocado a Guaidó refleja que tiene que ser muy riesgoso para el régimen hacerlo, y tienen muy consciente el hecho que él es una figura muy respetada y admirada a nivel internacional, y podría haber un costo muy grande si lo tocaba. Entonces, todos esos factores le dan bastante fuerza, pero el hecho es que Maduro sigue siendo el control del territorio de Venezuela, sí. Es de facto presidente, controla las burocracias, controla las instituciones, y por lo tanto él tiene, si no tiene legitimidad, tiene fuerza a su lado. Entonces es una cuestión de ver cómo se puede salir de esta situación en una manera pacífica y sin sangre y democrática. No va a ser fácil, pero yo creo que podemos ver cuáles son los temas centrales que están discutiendo, y esperamos que pueda llegar un acuerdo sobre eso.
Bueno, pareciera que el tema electoral es uno de los que va a estar sobre la mesa, unas elecciones con garantía, con otro Consejo Nacional Electoral, unas elecciones sin Maduro de candidato. Habrá que ver cómo se desarrolla este nuevo encuentro. Pero quería preguntarle, para la comunidad internacional, el diálogo, la oportunidad de negociación es importante, y lo pregunto porque puertas adentro de Venezuela hay quien señala que aceptar un diálogo en este momento político con un cadáver de un capitán asesinado con torturas y cadáver secuestrado, con un joven que perdió la visión porque simplemente le dispararon a quemarropa, 52 perdigones, que este momento quizás no era el oportuno, puertas adentro del país. Entonces hay como dos realidades. Bueno, la pregunta, yo creo que ese argumento es muy válido, tiene mucha razón, mucho mérito. Es una dictadura, sin duda, cruel, inhumano totalmente, que ha hecho sufrir y está haciendo sufrir tantos millones de venezolanos dentro del país y afuera del país. Pero la pregunta es qué hacer. Y la pregunta es, si no quiere hacerlo ahora, ¿cuándo? Y mientras más temprano lo haga, es mejor, porque si pueden llegar a un acuerdo, puede evitar más sangre y más crisis humanitaria y llegar a una solución. Si no haces esto ahora, que yo entiendo la gente que está en contra, pero ¿qué proponen como alternativa? La acción militar casi está descartada. ¿Qué es otras opciones? Hay que considerar otras opciones. Ahora, es posible que habrá un cambio dentro de Venezuela, de una especie de un grupo militar que toma control del país como una especie de golpe militar. Pero eso es algo que depende mucho de las dinámicas y las relaciones de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas, que uno no puede afectar mucho. Pero sí, yo creo que eso es un desenlace posible. Pero al mismo tiempo, me parece que hay que comprometerse a buscar, como usted dice, una salida electoral, unas preguntas sin Maduro o con Maduro. Y creo que ahí hay diferentes puntos de vista, tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional. Pero esos son los temas que hay que conversar y esperando llegar a un acuerdo sobre ellos. He leído desde la publicación de esta información que en esta oportunidad, como usted señala, puede haber una diferencia. Y es que la comunidad internacional está siendo testigo, está al tanto y presiona. ¿Eso para usted es una realidad? Es decir, las presiones de la comunidad internacional al régimen de Maduro también pueden inclinar un poco la balanza para que el régimen también busque una salida en esa mesa de negociación? Bueno, yo creo que en la medida que se puede fortalecer, intensificar y aumentar sanciones, sobre todo sobre individuales del régimen, esto sí puede poner bastante presión para el régimen negocia en buena fe. Lo que tengo menos claro son el resultado de aplicación de sanciones económicas y financieras, incluyendo el corte de petróleo a los Estados Unidos, que me parece que esto está agravando una situación que ya era situación humanitaria, crisis humanitaria que ya era terrible y puede estar empeorando. Entonces, me parece que una cosa que sería importante para el gobierno de Estados Unidos es repensar un poco su política de sanciones muy duras contra Venezuela, porque creo que lo que está sufriendo más son los venezolanos comunes y corrientes. No creo que Nicolás Maduro
y su clic de la cúpula del régimen dictatorial está sufriendo mucho. Entonces, esas aplicaciones de sanciones de Estados Unidos fueron aplicadas con la idea que esto iba a producir un cambio rápido. Eso no se dio. Entonces me parece que es importante evitar empeorar la situación de los venezolanos y repensar esa idea, esa política. Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muy amable, mucho gusto. Muy buena tarde para usted. Son las 5:17 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el giro a la derecha en Grecia. La jornada electoral de ayer representó la gran derrota para el primer ministro de izquierda, Alexis Tsipras. Hoy el nuevo premier, el conservador Kyriakos Mitsotakis, fue oficialmente investido en el Palacio Presidencial de Atenas. De acuerdo a la tradición griega, el político prestó juramento sobre una Biblia ante líderes religiosos ortodoxos. Los conservadores se impusieron en las elecciones legislativas. Tras los primeros resultados, Tsipras reconoció su derrota y Mitsotakis, un diplomado en Harvard de 51 años, prometió relanzar la economía griega y dejar atrás la crisis. El pueblo griego nos dio un fuerte mandato para cambiar Grecia. Cumpliremos este mandato al máximo. A partir de hoy comienza el arduo trabajo. Tengo plena confianza en nuestras capacidades para estar a la altura de las circunstancias. Y es noticia Colombia. Ha pasado una semana desde que el exguerrillero Jesús Santrich abandonó su esquema de seguridad. Mañana está citado por la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en el proceso en su contra por narcotráfico. Víctimas y sectores políticos le piden volver para no afectar el proceso de paz. ¿Dónde está Santrich? Esa es la pregunta que muchos tratan de responder una semana después de que decidiera abandonar su esquema de seguridad con rumbo hasta ahora desconocido. No existe un requerimiento judicial que le impida el libre tránsito en Colombia. La Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria para que responda en una investigación por narcotráfico el próximo martes 9 de julio. Las víctimas de las FARC dicen que de no presentarse ante el alto tribunal demostraría su burla y falta de compromiso con la paz. Quiero pedirle al partido de las FARC que en su responsabilidad política con los colombianos, quienes le dieron la oportunidad de volver a la vida civil, quienes le dieron la oportunidad de recuperar sus vidas, nos digan dónde está Jesús Santrich. Desde varios sectores políticos coincidieron en que de no acudir ante la Corte, Santrich le haría un grave daño al proceso de paz. Y porque además si no cumple, eso le haría un daño grave al proceso, sería un golpe grave al proceso. Los colombianos esperamos que se presente el 9 de julio ante la justicia. Si no lo hace, lo que procede es activar circular roja de Interpol y la recaptura. La esperanza de Colombia es que se haga justicia. Si no lo hace, empezaría a ponerse por fuera del acuerdo y el acuerdo mismo establece los mecanismos para actuar sobre quienes se pongan en contra de este pacto de paz. Seuxis Pausis Hernández también está vinculado ante la JEP en el proceso por los más de 6.000 secuestros cometidos por las FARC durante el conflicto. La Jurisdicción Especial para la Paz también tramita la apelación interpuesta por la Procuraduría en la que solicita que sea revocada la decisión de negar la extradición de Santrich. En esta parte del programa nos acompaña Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Bienvenido. Y Dani, es un gusto verte y saber cómo manejas diferentes lenguas de un lado al otro. ¿Ah? O sea, ¿cómo pronunciamos en griego? El nombre del premier, pero vamos inmediatamente a México y bueno, muy bien, ¿no? Ay, Jairo, lo que no sé si esta risa la va a tener Colombia el día de mañana. Sobre todo la Colombia que espera que Jesús Santrich se presente. Y la que está segura que no lo hará. ¿De qué lado estás?
Yo tengo una visión optimista, algunos me han dicho que es una visión quizás un poco ingenua, pero creo que todavía hay espacio para que el señor Santrich aparezca ante la justicia. Lo digo por dos motivos particularmente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este señor que es objeto no solamente de control por parte de la Justicia Especial para la Paz, sino que tiene abiertos dos procesos, uno en Estados Unidos y otro en la justicia colombiana, pues no tiene una orden de captura o una citación que se haya vencido. Se vence mañana después de las 9 de la mañana. En segundo lugar, creo que el daño que le ha hecho al proceso de paz como una institución política que logró un acuerdo entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos es evidente. Creo que va a terminar siendo munición para muchas personas que no están de acuerdo con este proceso para buscar una reforma. Pero para contestar puntualmente tu pregunta, Idania, hay que ser claros y precisos, y así lo veo yo. No va a pasar nada. Creo que la JEP tiene la suficiente entereza y normas jurídicas para avanzar. La justicia ordinaria igualmente viene haciendo su trabajo, y si el señor Santrich no se presenta mañana, veo muy difícil que algún sector del Congreso logre reformar la JEP o que ocurra algo muy grave. Pero sin duda, la capacidad de gestión del proceso de paz y la legitimidad de la JEP sufre un daño importante. Es decir, ¿estás de acuerdo en que pierde el proceso de paz con lo que Santrich ha hecho? Pierde el proceso de paz, que es algo muy delicado, algo que está no solamente en los ojos de muchos colombianos, del gobierno nacional y de la comunidad internacional, pero el proceso de paz sí sale afectado. Creo que es un golpe que no se esperaba, se esperaban golpes en otros lados, pero creo que esta es una piedra transitoria en el zapato de la JEP. Se va a afectar su legitimidad, muy seguramente los ojos avisores de diferentes sectores van a estar encima de la capacidad que tenga para hacer cumplir la ley y tomar decisiones que respeten el ordenamiento jurídico, pero hasta ahí creo que es el daño. El daño no creo que vaya a pasar más de un mes si este personaje no se presenta. Bueno, muchos piensan que no va a presentarse. Sí, la gran mayoría. Y muchos piensan que era una crónica anunciada. Y Dania, sin lugar a dudas, esa famosa frase que tú citas, que universalizó en cierta medida Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, creo que es quizás el título que nos permite a nosotros entender lo que iba a ocurrir. Pero hay que tener en cuenta que en el caso de Colombia, como en muchas otras democracias liberales de América Latina, existen unos procesos y unos procedimientos eminentemente jurídicos que no se podían saltar para muchos sectores. Es más, para sectores importantes vinculados con el proceso de la paz e interesados en que la JEP avance, existía la posibilidad y el temor que este caballero se burlara nuevamente de la justicia, de las víctimas y en términos generales de los colombianos. ¿Y la JEP no lo sabía, Jairo? La JEP lo sabía, pero no tiene facultades judiciales, no, facultades ejecutivas para haber hecho un trámite diferente. ¿Y qué quiero decir? La JEP hace parte de la rama judicial colombiana, tiene unas normas que le permiten actuar, pero no tiene competencias para hacerle seguimiento especial desde el punto de vista de unas actividades de inteligencia o de restringir sus movimientos sin que ocurra nada. Hace parte de la rama judicial y el Ejecutivo también estaba maniatado porque el Ejecutivo no podía ponerle una sanción particular, por ejemplo, relacionada con la imposibilidad de moverse de cierto sector porque él está acogido a la JEP. El Ejecutivo colombiano, la administración de Duque, difícilmente podría haber evitado que esto ocurriera. Ahora, hay quien critica, Jairo, el que haya burlado su seguridad. Hay quien señala que esto no debía ocurrir, sobre todo cuando todo el mundo tenía sospechas de que el señor podía hacer lo que hizo, escaparse. Claro que sí, Dani, desde el punto de vista político está claro el asunto, pero desde el punto de vista del esquema de protección no es así. Hay que tener en cuenta que la seguridad personal es un derecho humano, es un derecho fundamental que se encuentra amparado no solamente en la Carta Política del 91, sino que existe una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, pero de manera especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo puedo renunciar en cualquier momento a mi seguridad personal. El Estado no lo puede atar, no le puede imponer una carga jurídica que va más allá de lo que las normas establezcan. Si yo tengo esa carga jurídica, única y exclusivamente se puede dar porque hay un proceso penal que así lo decide. El caso de la protección es simple y llanamente el cumplimiento de una función del Estado, pero el ciudadano puede renunciar a ella en cualquier momento sin tener el miedo o la situación crítica de recibir algún tipo de sanción. En Colombia no ocurre ni en ningún país de América Latina.
Mañana se sabrá si el señor Santrich se presenta o no se presenta a esta citación que tiene por parte de la justicia colombiana. Mañana habrán muchas voces, seguramente de las que dijeron, yo lo dije. Claro que sí, y yo creo que tienen mucha razón. Esperemos a ver qué ocurre mañana, pero Idania, yo insisto, no se va a afectar la JEP, se deteriora la legitimidad del proceso de paz, y si tú quieres, aquí mismo estaré para que escuchemos más voces. Pero Jairo, no se afecta el proceso de paz. Pero ¿cómo que no se afecta? No pierde legitimidad. El hecho de que pierda legitimidad no afecta su imagen, no afecta su implementación, no afecta o no ahonda las críticas que se le han hecho. Sale afectado de todas maneras. Lo afecta, se profundizan las críticas, pero en democracia constitucional las instituciones no se ven afectadas en el cumplimiento de su gestión por los niveles de popularidad, simpatía o distancia que se tomen. Eso es lo bueno de la democracia. Ahora bien, claro que va a haber problemas, Idania. Todas las decisiones que adopte la JEP están supeditadas a un ojo escrutador muy fuerte, y después de este incidente, que muy seguramente, Idania, se materializa mañana, la capacidad de crítica va a ser mucho más fuerte. Desde ese punto de vista, el daño está hecho. Volveremos a comentarlo, esperaremos mañana a ver lo que ocurre y tendremos ese después de esa presentación que para muchos no llegará a realizarse. Gracias, Jairo, como siempre. Un gusto. Continuamos con más. En la tarde de hoy, la prensa británica reveló cables diplomáticos secretos en los que el embajador del Reino Unido en Washington llama inepto, inseguro, incompetente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El funcionario también advirtió a Londres que la carrera de Trump podría terminar en desgracia. El mandatario estadounidense no tardó en reaccionar. De acuerdo con cables secretos enviados por Kindle Roach a Londres y que fueron filtrados por el diario The Daily Mail, el diplomático aseguró que el mandatario estadounidense es además inseguro e incompetente. El rotativo destacó que las notas divulgadas, que se remontan a 2017 hasta la actualidad, son auténticas y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido no ha negado su veracidad. Sin embargo, fueron tajantes al señalar que las opiniones de Darroch no representan necesariamente el punto de vista del gobierno británico. El líder republicano, por su parte, criticó el trabajo del embajador. Hemos tenido nuestros pequeños detalles con un par de países y diría que el Reino Unido y el embajador no han servido bien al Reino Unido. Les puedo decir eso, no somos grandes fanáticos de ese hombre y no sirvió bien. Darroch señaló que no espera que la administración de Trump vaya a normalizarse significativamente de aquí en adelante, por lo que sugirió a los altos cargos británicos que mantuvieran a Trump de su lado. Ante el revuelo que causó el incidente, el Parlamento británico le dedicó unos minutos de su sesión de este lunes a discutir lo ocurrido. Entre tanto, el secretario de Asuntos Exteriores rechazó la filtración y defendió al embajador. Y de hecho no estoy de acuerdo con algunas de las opiniones que vimos en esas cartas. He dicho que creo que la administración de los Estados Unidos es altamente efectiva y que tenemos las relaciones más cordiales y también una asociación basada en la defensa de valores compartidos. Entonces creo que es muy importante que nuestros embajadores y altos comisionados en todo el mundo sigan sintiendo que pueden expresar esas opiniones francas, porque tenemos una de las mejores redes diplomáticas del mundo. Las autoridades británicas han insistido en que la misión diplomática en Washington mantiene unas relaciones estrechas con la Casa Blanca y que esta travesura, en referencia a la filtración de documentos, no hará que eso cambie. Saludamos en esta parte del programa a Juan González, subsecretario de Estado adjunto en la administración Obama-Biden. Señor González, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Son tan buenas las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido como para superar este pequeño impasse? Bueno, definitivamente, la amistad tiene una historia bastante larga. Y definitivamente los intereses mutuos son los que tienen que superar esta fricción diplomática, pero la realidad aquí es que el embajador de Gran Bretaña a los Estados Unidos estaba haciendo su trabajo. Él tiene que dar su análisis. Esos cables normalmente van por un canal restringido y la realidad es que está haciendo un análisis que para todos los que vivimos en Washington es el pan de cada día, la discusión y la falta de coordinación por parte de esta administración y la Casa Blanca en particular. Evidentemente, el embajador hace su trabajo, eso es lo que tiene que transmitir. De todas maneras, podemos esperar un cambio de embajador, es decir, cómo relacionarse desde el gobierno con un funcionario que piensa que la cabeza del mismo es inepta.
Bueno, la primera ministra May ha dicho que tiene la confianza total en el embajador, entonces eso sugiere que él se va a quedar. Ahora, el presidente Trump ha dicho que no va a tratar con el embajador, pero tradicionalmente el presidente de los Estados Unidos no se reúne con embajadores, entonces a menos que lo declaren persona non grata, que creo que sería una respuesta bastante drástica por parte de los Estados Unidos, el embajador se quedará en Washington y seguirá haciendo su trabajo y dando su análisis a Londres. Una información de este tipo, de todas maneras, señor González, se filtra para causar precisamente un impasse, para causar un roce pequeño, mediano o grande. El que lo filtra tiene esa intención. Definitivamente. Y la persona que lo filtró del Daily Mail es alguien que apoya el movimiento Brexit y que en algunos momentos no ha filtrado información que ella tenía, que era crítica de quienes organizaron el voto Brexit. Entonces aquí uno puede tratar de interpretar la motivación de la persona para filtrar ese tipo de información, pero el impacto lo hemos visto. Yo creo que el embajador por un tiempo por lo menos estará en aguas, en un tiempo difícil con Washington, pero con el apoyo de la primera ministra, él continuará hasta que tal vez cambien el primer ministro o la primera ministra en Londres, y ahí entonces tomarán la decisión si se queda o no. Bueno, pues los días nos dirán cuál será el futuro del embajador. Señor González, le pido que se quede con nosotros. Quiero ir con otra de nuestros corresponsales, pero es un tema que también me gustaría conversar con usted. Se eleva la tensión internacional. El mandatario estadounidense, el presidente Trump, le ha advertido de nuevo a Irán que debe tener muchísimo cuidado en su intención de enriquecer uranio. La alerta llega horas después de que Teherán anunciara que alcanzaría nuevos niveles tras la ruptura del acuerdo de 2015. Emiliana Molina, nuestra periodista en Washington, tiene un reporte. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en un discurso el día de hoy, el vicepresidente Mike Pence aseguró que Estados Unidos nunca va a permitir que Irán logre obtener un arma nuclear. El discurso se llevó a cabo en la conferencia anual pro-israelí Cristianos por Israel. Por otro lado, Pence reiteró en que confían que todo saldrá bien, pero asegura que los militares estadounidenses están preparados para defender los intereses de la nación y a los ciudadanos americanos. Informes confirman que Irán avanza con el enriquecimiento de uranio a un nivel del 4,5%, según el portavoz de la Organización Iraní de Energía Atómica. El camino hacia las negociaciones y la diplomacia está abierto, pero lo importante es encontrar innovaciones y soluciones para satisfacer nuestras demandas, principalmente en relación con el petróleo y la banca. El presidente estadounidense Donald Trump advierte que es un error. Irán debe tener cuidado, porque usted se enriquece por una razón y no les diré cuál es esa razón, pero no es buena, más vale que tengan ellos mucho cuidado. Según el acuerdo nuclear firmado en 2015 y del cual Estados Unidos se retiró el año pasado, Irán puede enriquecer uranio hasta un 3,67%, un nivel por debajo del 20% que alcanzaba antes del acuerdo y del aproximadamente 90% requerido para desarrollar un arma nuclear. Lo que hemos visto es un incremento de la tensión al punto de poder crear una guerra. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, amenazó a Irán con más aislamiento y sanciones si continúa con este comportamiento. Más sanciones van a traer un comportamiento más inaceptable por parte de Irán. La reimposición de sanciones estadounidenses tras la ruptura del acuerdo logró alejar a las empresas extranjeras que habían empezado a invertir en Irán, lo que estaba asfixiando la economía de la República Islámica. El pueblo iraní está sintiendo las consecuencias. La economía se ha contraído, hay desempleo, hay inflación. En dos comunicados separados, Reino Unido y Alemania pidieron a Irán en términos similares que revoque su decisión. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní dijo el domingo que Irán podría liberarse de otras obligaciones en materia nuclear sin entrar en detalles en 60 días, al menos que se encuentre una solución con los países europeos. Necesitamos tomar un camino que evite esta situación de confrontación que puede traer pérdida de vidas. China, Rusia, Francia, Alemania y el Reino Unido aseguran que siguen comprometidas con el pacto nuclear a pesar de la salida de la Unión Americana. Por su parte, altos funcionarios iraníes aseguran que hasta que Estados Unidos no remueva las sanciones aplicadas a este país, pues no podrá sentarse en la mesa de negociación y intenta por ahora eludir las sanciones estadounidenses para continuar vendiendo petróleo o comercializando con otros países.
Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Vuelvo con nuestro invitado, Juan González, que está con nosotros la tarde de hoy. Señor González, recordemos, bien lo hacía Emiliana en su nota, el acuerdo de Viena se firma en 2015, en julio de 2015, con las 12 potencias, o 12 de las potencias más importantes del mundo. A cambio de eliminación de sanciones económicas, Irán se comprometía a reducir su actividad nuclear. La pregunta es, ¿no muere o comienza a morir este acuerdo cuando Estados Unidos decide dejar el mismo atrás? Bueno, parece que está muriendo el acuerdo. Los dos países, Irán y los Estados Unidos, van por una dirección de confrontación bastante peligrosa. Irán, por su parte, en el parar y atacar 4 buques petroleros en la estrecha de Hormuz, y los Estados Unidos en abandonar el acuerdo e imponer sanciones y amenazar a Irán, es algo que no lleva en la dirección de diálogo y no a la mesa de negociación. Entonces los Estados Unidos ahorita, pero también los Estados Unidos están mandando señales mixtas no solo a Irán, pero a la comunidad internacional, porque por una parte está abrazando a Kim Jong-un en Corea del Norte, y la Corea del Norte no está dando nada en el ámbito nuclear y está tratando de castigar a Irán, aunque el acuerdo estaba funcionando, porque el límite del 3.65 que le habían puesto al enriquecimiento de uranio estaba funcionando. Entonces, hasta ahora acaban de violar los partes del acuerdo y lo van a seguir violando, y el problema aquí es que no tenemos un actor racional por parte de la Casa Blanca y no se sabe cómo respondería la Casa Blanca. Estados Unidos no logró hacer un contrapeso o no logró convencer al presidente Trump para que no dejara el acuerdo. Sí, definitivamente no. Y yo creo que por cierta parte fue una decisión política, porque en los Estados Unidos las críticas más fuertes en contra del acuerdo con Irán, el acuerdo nuclear, era que no impusieron límites en las acciones internacionales por parte de Irán, la Guardia Revolucionaria, el Quds Force, y los esfuerzos que ellos hacen en Líbano y otras partes del mundo, incluso la presencia de Hezbollah en Latinoamérica. Es algo que Irán no es un actor bueno, es un actor negativo, antagonístico a nivel internacional. No obstante, el acuerdo sí impuso límites en cuanto al enriquecimiento de uranio, y lo que hemos visto ahorita, ellos han violado no solo el monto que tienen, sino el porcentaje de enriquecimiento, pero están muy lejos aún de desarrollar el 90% necesario para desarrollar una bomba nuclear, y eso es porque el acuerdo estaba teniendo éxito. ¿Hasta dónde nos puede llevar, señor González, esta decisión que usted califica de política de abandonar Estados Unidos este acuerdo? ¿Hasta dónde puede incrementar esta tensión y las amenazas de Irán debe tener cuidado del propio presidente Trump? Bueno, la buena noticia aquí es que el presidente Trump ha ido en contra del consejo de muchos de sus asesores, e incluso el embajador John Bolton, su asesor de seguridad nacional, y no ha querido entrar en conflictos a nivel internacional. Eso es algo bastante positivo, porque la dirección en que van, eso apunta hacia una tipo de confrontación. Ahora, si yo fuera Irán, yo estaría analizando la fórmula que ha usado Kim Jong-un, que es halagar el ego del presidente, buscar espectáculo y teatro, darle a él una victoria política para que él tome un paso hacia atrás. Pero no sé muy bien si Irán está dispuesto a hacer eso, pero cuando ya vemos entrando en año político en los Estados Unidos, el presidente Trump podría ver que esto le podría dañar políticamente en vez de ayudar. Pues señor González, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en la tarde de hoy. Un placer. Igual para nosotros tenerlo. Son las 5:52 minutos, hora Costa Este. Continuamos con más información en la tarde de hoy. En otro orden de ideas, las autoridades mexicanas han rescatado a 51 migrantes irregulares que pretendían llegar a la frontera con los Estados Unidos dentro de un camión. Los indocumentados estaban hacinados en un vagón doble fondo. El ejército detectó su presencia utilizando rayos X en un puesto de control del estado de Zacatecas.
Son innumerables las formas que los migrantes usan para lograr la frontera con Estados Unidos. Este grupo fue descubierto dentro de un camión. Son cerca de 51 personas que viajaban ocultos en un vagón doble fondo. Las autoridades detectaron su presencia por medio de una inspección con rayos X cuando el automóvil transitaba por la población de Concepción del Oro, estado Zacatecas. Buenas noches. ¿Vienen bien? ¿Alguien que se sienta mal? Los nervios de los migrantes fueron evidentes al sentir que su objetivo había sido frustrado. Somos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano. No llore, señora, no pasa nada. Todos tranquilos, todo va a ser bien. Según informó el Ejército Mexicano, de los 51 indocumentados, 21 son menores de edad. En su mayoría, son originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador. Luego de prestarle los primeros auxilios, los migrantes fueron conducidos al Instituto Nacional de Migración. El chofer del camión fue detenido y presentado ante los tribunales. Por otra parte, surgen nuevos cuestionamientos contra las prácticas de la Policía Migratoria de los Estados Unidos, el ICE. Documentos filtrados al Washington Post y al The New York Times revelan que la entidad estaría utilizando base de datos de los departamentos de transporte a nivel estatal para aplicar su tecnología de reconocimiento facial. En particular, en estados que ofrecen licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. La noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón en Nueva York. Alejandro. Hola, feliz tarde de lunes para todos. Los documentos filtrados y reportados primero por Washington Post, a los cuales también tuvo acceso The New York Times, dejan en evidencia un nuevo frente sin antecedentes del uso de la tecnología de reconocimiento facial en los Estados Unidos y su aplicación específica para tratar de aumentar la búsqueda de inmigrantes indocumentados en el país. La denuncia registrada por estos dos medios asegura que en dos estados, específicamente Washington y Vermont, el uso de la tecnología de reconocimiento facial para capturar indocumentados ha sido utilizada en un número no especificado de búsquedas, en tanto que en un tercer estado, en Washington, se hicieron las solicitudes formales ante las autoridades estatales, aun cuando no ha logrado determinar si se aplicó o no esa tecnología para revisar las bases de datos de los departamentos de transporte, a donde han ido los inmigrantes indocumentados a solicitar sus licencias de conducción. Esta denuncia sucede justo cuando la Casa Blanca ha reiterado en las últimas semanas que aumentará las redadas masivas de inmigrantes indocumentados. Es precisamente por esta razón que las organizaciones defensoras de esta parte de la comunidad estadounidense reaccionan con temor ante esta denuncia. La principal preocupación siempre es que si inmigración tiene mi información, si inmigración tiene la información de mi dirección, y que vengan a hacer redadas a mi casa, que se lleven no solamente a la persona que tiene la información, sino a todos los que están en una sola casa, ¿no? Yo creo que eso es muy grave, sobre todo con la amenaza del presidente Trump de que va a estar haciendo redadas masivas. Entonces, si van a estar usando la información de Departamento de Motores y Vehículos, pues toda la gente se pone con más miedo a que vengan a mi casa solamente porque una persona tiene una licencia de conducir. Actualmente, más de una decena de regiones de la Unión Americana conceden licencias de conducción a inmigrantes indocumentados y se tiene conocimiento solo por ahora de que hay 3 en donde se está aplicando esta tecnología de reconocimiento facial a las bases de datos de los departamentos de transporte. Recientemente, Nueva York implementó su propia ley para otorgar este tipo de permisos de conducción y justo por esa razón buscamos la opinión y la reacción directa de una de las coautoras de esta normativa para consultar si lo que se ha implementado en Nueva York está blindado ante la denuncia que ha sido presentada en las últimas horas. Nosotros escribimos una legislación, una propuesta que ahora es ley, donde solamente con una orden de un juez y para llevar a cabo investigaciones de ámbito criminal, no para hacer valer las leyes de inmigración que son civiles, ahí no vamos a colaborar.
La denuncia está conectada a su vez con un debate mucho más amplio y que tiene incluso implicaciones a nivel global. Recientemente en países como China y en América Latina, Ecuador, se ha debatido cómo puede llegar a abusarse de la tecnología de reconocimiento facial que pone en riesgo los derechos a la privacidad y a la seguridad de la información privada de los ciudadanos. Por ahora, mientras se resuelve este debate, en los Estados Unidos también hay controversia en el propio Congreso de la Unión Americana. Congresistas tanto del Partido Demócrata como Republicano debaten la posibilidad de implementar más controles al uso de este tipo de tecnología por parte de las autoridades federales. Tanto así que para el miércoles de esta semana se prevé una audiencia específica en el Comité de Seguridad Interna de la Unión Americana, en donde se cuestionarán a agentes justo de la Policía Migratoria, ICE y entidades como el FBI sobre la forma como está implementándose esta tecnología que pone en riesgo la privacidad no solo de los residentes y ciudadanos de los Estados Unidos, sino también de la población inmigrante indocumentada. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Y antes de ir al corte, alerta meteorológica extrema en los alrededores de la capital de los Estados Unidos. El Instituto de Investigación Oceánica y Atmosférica emitió un reporte en el que pronostica emergencia por las fuertes lluvias en el estado de Washington. La mayor afectación en Maryland y Virginia por los torrenciales o las torrenciales precipitaciones de las últimas horas. Calles y carreteras inundadas, caída de árboles y carros cubiertos por el agua son las imágenes que deja este temporal. Imágenes que se compartieron en redes sociales dan cuenta de la situación que preocupa a los residentes de esa zona de la costa este de la Unión Americana. Tiempo de una nueva pausa. Al regreso, en paralelo al anuncio de los diálogos en Barbados, el gobierno interino de Venezuela avanza en la aprobación del TIAR, programa que permite el ingreso de misiones militares extranjeras. Hablaremos además con el comisario Iván Simonovic, una entrevista que habíamos postergado en el tiempo, pero hoy podremos conversar con él. Después de 15 años podremos entablar este diálogo. Ya venimos. Diputados venezolanos argumentan que todos los mecanismos que eviten una salida violenta a la crisis en Venezuela, como los acercamientos en Barbados entre el régimen y el gobierno interino de Juan Guaidó, son bienvenidos. Aseguran que el madurismo está en su momento más débil. En Caracas, Luis Laya tiene el reporte. Luis, muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Luego de que se hiciera una invitación formal por parte del Reino de Noruega a participar en una reunión en la isla de Barbados, tanto oposición como el régimen de Nicolás Maduro se han pronunciado ante esta situación. Desde la oposición venezolana, distintos factores que antes no concordaban con el tema diálogo, pues han comenzado a hacerse parte de este. Señalan que cualquier medida que impida la violencia para salir de la crisis que vive el país debe ser al menos trabajada. Distinto a lo que ha sido en otras ocasiones, hoy tenemos un gobierno legítimo, un gobierno encargado, representado por Juan Guaidó, con el respaldo de 56 países. Maduro no va a poder burlarse de 56 países que están buscando, que están ayudando en una salida para la crisis que está viviendo Venezuela. Buena parte de los partidos políticos opositores hoy centran sus esperanzas de solucionar la crisis política en el mecanismo del diálogo. Señalan que aunque ha fallado en otras oportunidades, este es el momento más débil del régimen de Nicolás Maduro. Indican, hoy tienen las de ganar. Estamos apoyando a toda la unidad y a nuestro presidente interino Juan Guaidó a avanzar en todos los caminos y en todos los espacios que sean necesarios. Primero, Justicia se ocupa del objetivo, liberar a los venezolanos y devolver la paz a los hogares en Venezuela. Donde tengamos que estar, donde seamos útiles a este país y a la libertad de los venezolanos, ahí vamos a estar presentes. En otras oportunidades hemos intentado un solo mecanismo, solo elecciones, solo calle o solo negociación. Y no se ha logrado el resultado. Estamos en la obligación de hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr el cambio definitivo en Venezuela. Si existe, aunque sea una pequeña posibilidad de lograr una salida negociada que ahorre más traumas al pueblo venezolano, vamos a intentarlo. Explican que el informe de Michelle Bachelet ha dejado al régimen expuesto ante la comunidad internacional y sin jugada política. Por ende, se debe aprovechar la vulnerabilidad y los quiebres internos. Vino a pintar de otro color, vino a teñir de otro color estas conversaciones y los movimientos que a nivel internacional se vienen presentando. Un informe contundente
que desnuda lo que es la realidad de lo que esta dictadura está haciendo padecer al pueblo venezolano. Un informe que reconoce claramente la situación de la emergencia humanitaria en diferentes aspectos, en salud, educación, vivienda, la economía familiar, inclusive está dentro del informe. Precisamente indican que ante la gravedad del informe, en el que se habla no solo de hambre y éxodo, sino también de persecución, cárcel y torturas en contra de disidentes, es que no se puede dejar ganar tiempo al régimen. No caerán nuevamente en las trampas del pasado. Bueno, para nosotros el tiempo sí importa. Y el tiempo importa porque hay millones de venezolanos con peligro de muerte, producto de falta de comida o de falta de medicina. Nosotros no nos vamos a prestar para un juego de la dictadura, para que la dictadura gane tiempo. Ante esto indican que se debe aprobar otras medidas como el TIAR, que podría no solo ser una nueva forma de presión, sino también un plan B por si el diálogo fracasa. Agotar todos los caminos, todas las opciones que sean necesarias. No podemos dejar nada de lado. No existe ninguna posibilidad donde nos digan que ese punto sería la posibilidad de rescatar al país y que no lo hagamos. Cualquier espacio, cualquier mecanismo será importante para poder liberar a Venezuela. Lo que sí han dejado claro distintos partidos opositores, que a pesar de que participarán en el diálogo, no se puede jugar a darle tiempo al régimen de Nicolás Maduro. Por esto se deben tener otras cartas bajo la manga, entre ellos distintas medidas o distintas opciones, como por ejemplo el TIAR, o también reuniones con el Grupo de Contacto de la Unión Europea. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. Digamos que dos aristas han sido las noticias en Venezuela durante el transcurso del fin de semana. El anuncio del nuevo contacto en Barbados entre los negociadores del gobierno interino y representantes del régimen de Venezuela. Y la otra noticia tiene que ver con el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Se habló en un momento determinado que nuevamente Venezuela iba a pasar a formar parte de este tratado interamericano. Y eso había quedado allí. Había presión en ciertos sectores de la oposición para que esto ocurriera. Y el presidente Guaidó dijo que esa era la ruta que también se iba a seguir. Pero, ¿qué es el TIAR? ¿Qué es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Para qué sirve? Dado que hay sectores que han señalado que tenemos que aprobarlo de nuevo, es decir, que Venezuela tiene que pasar a formar parte de este tratado. Para hablar sobre esto, nos acompaña Giovanna de Michele, internacionalista. Giovanna, buena tarde, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Tania, gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Qué es el TIAR? ¿Por qué se invocaba con tanta vehemencia hace unos días atrás que Venezuela nuevamente formara parte de este tratado de donde se retiró, si no recuerdo mal, en el 2012? Sí, así es. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es un convenio que se suscribió después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de garantizar la defensa del continente americano ante una eventual agresión extracontinental. Posteriormente, en el año 1975, se reformó mediante un protocolo porque se consideró que dejarlo únicamente para responder ante una amenaza extracontinental era limitar las posibilidades de garantizar la seguridad y la estabilidad del continente. E inclusive se incluyó en esa oportunidad que el TIAR también se utilizaría en caso de agresiones entre algunos de los estados del continente americano o en caso de que existiera alguna situación que perturbara la paz y la estabilidad de la región, pero siempre pensando en situaciones de conflictos entre estados. Y esto se desprende de los considerandos previos a todo lo que son los artículos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR tiene algunas ventajas y tiene algunas dificultades. La principal ventaja en estos momentos para la situación venezolana es que si la mayoría de los países signatarios del TIAR, los países estados partes del TIAR, reconocen el ingreso de Venezuela, sería una nueva manifestación de reconocimiento de la legitimidad de Juan Guaidó como el representante auténtico del Poder Ejecutivo venezolano. Y eso sería un duro revés nuevamente para Nicolás Maduro. Pero la posibilidad de que efectivamente se aplique el TIAR, es decir, de que en el marco del TIAR se produzca una intervención militar extranjera sobre territorio venezolano, es sumamente remota, salvo que sea invocado por alguno de los países de la región que argumente
que Venezuela de alguna forma lo está agrediendo o se está convirtiendo en una amenaza para su paz y su estabilidad. Solo de esa manera pudiera comenzar a trabajarse para conseguir la aprobación de los 2/3 del Consejo Permanente de la OEA, que es lo que se requiere para pensar en una acción militar de manera mancomunada en contra de Venezuela. El TIAR no está concebido para resolver crisis internas. El TIAR no está concebido para resolver crisis humanitarias en ninguno de los países de la región. Claro, si no está concebido el TIAR para resolver situaciones internas, es decir, aún con la reforma del 75, implica que un Estado agreda al otro. ¿Por qué se ha invocado con tanta fuerza como que si solo Venezuela, suscribiendo de nuevo el tratado, pudiera ya tener un arma, una herramienta que le permita invocar ayuda en la región? Porque el TIAR viene a funcionar más como un mecanismo de garantía de seguridad para los estados que pudieran verse agredidos por la situación venezolana. Y yo pienso de manera particular en los estados vecinos. Fíjate lo que sucedió, creo que fue hoy, que hubo un ataque del ELN en la zona de frontera a un puesto policial muy cercano al territorio venezolano en territorio colombiano. Si Colombia sigue argumentando que el ELN se refugia en Venezuela y desde Venezuela organiza y planifica los ataques que posteriormente comete en territorio colombiano, perfectamente Colombia pudiera argumentar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que desde Venezuela se está agrediendo a los intereses de Colombia y se está perturbando la paz y la estabilidad de la región. ¿Lo ves? Es más como un mecanismo de garantía de seguridad y de defensa para los países de la región que para la propia Venezuela. Claro, pudiera llegar a argumentarse en algún momento, Giovanna, el éxodo venezolano como un factor de desestabilización de la región, que lo es decir, lo es porque es tan grande el número de venezolanos llegando a los países que evidentemente está impactando el Producto Interno Bruto, la economía de la nación, y es un factor desestabilizador. No por sí mismo, como he escuchado, por ejemplo, a cancilleres decir, sino por el factor que lo origina, que es el régimen en Venezuela. Fíjate que no, Idania, porque el TIAR pudiera, digamos, invocarse únicamente frente a un escenario de legítima defensa. Y una de las condiciones que exige la legítima defensa es que la respuesta sea proporcional al ataque. Es decir, si es una respuesta militar es porque el ataque que se ha generado es un ataque militar. No puedes responder con un ataque militar a un problema migratorio. Eso no está contemplado dentro de ninguna de las posibilidades, ni del TIAR ni del derecho internacional. Pero es que además hay otro detalle importantísimo, Idania, y es que para actuar en el marco del TIAR se requiere necesariamente la autorización de 2/3 del Consejo Permanente de la OEA. Y ya todos nosotros sabemos, todo el continente sabe las dificultades que hay para conseguir la aprobación de 2/3. Si no se pudo conseguir los 2/3 ni siquiera para garantizar la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos como la máxima sanción que el sistema interamericano le podía imponer, ¿tú crees que se va a poder conseguir los 2/3 para una acción militar en contra del territorio venezolano? Es realmente muy cuesta arriba. Creo que una explicación más clara no podemos tener. Y por lo que planteas, el único país que pudiera invocarlo de alguna manera sería Colombia, es decir, es el único territorio atacado militarmente en distintos puntos de la frontera por factores del ELN o por disidencia de la FARC, que se dice alberga Venezuela. Es correcto. Entonces, en ese caso, el Estado agresor sería el Estado venezolano dirigido por Nicolás Maduro, porque es el que tiene todo lo que tiene que ver con el resguardo del territorio nacional, el resguardo de las fronteras y el funcionamiento de todos los organismos de seguridad del Estado. Entonces, si el Nicolás Maduro no es capaz de ponerle reparo a estos movimientos y a estos grupos civiles armados en la frontera que agreden a Colombia, Colombia perfectamente pudiera pedir la invocación del TIAR para organizar, digamos, una fuerza. Ahora, eso no es
un asunto inmediato, porque claro. la Organización de Estados Americanos no tiene fuerzas militares. Tendrían que comenzar a organizarse los países que estuvieran dispuestos a participar en ello y comenzar a estructurar una fuerza militar. No es una cosa así que ya, o mañana entramos al TIAR y pasado mañana se puede estar pensando en una acción militar. No, eso es muy poco probable, la verdad. Claro. Giovanna de Michele, internacionalista, mil gracias por la explicación. Creo que a todos nos hacía falta estar claro en relación a este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 1.000.000 de gracias. Buena tarde para ti. Gracias a ti, siempre a la orden. Vale. Son las 6:19 minutos en Caracas, Venezuela, y en la costa este de los Estados Unidos. Desde su llegada a los Estados Unidos, el comisario Iván Simonovic, que es el preso político más antiguo del régimen en Venezuela, o era, se comprometió a revelar secretos del chavismo-madurismo. Información de inteligencia que de alguna manera compromete a Nicolás Maduro, su círculo político, a su familia, que ha compartido con funcionarios de la administración Trump. En esta parte del programa quiero saludar a Iván Simonovic, al comisario Iván Simonovic. Ustedes saben que hay dos títulos que no se pierden, el de comisario y el de embajador. No importa si se ejerce o no. Era una entrevista pendiente para hacerla en este programa. Recordemos que Iván estuvo en prisión por 20 años sin ver el sol, solo 10 minutos al día, tuvo complicaciones de salud, se conoció la hazaña del régimen en su contra, lo mantuvo tras las rejas y luego en prisión domiciliaria después de un proceso viciado y en el que no se respetó el derecho a la defensa. Fue acusado por los hechos del 11 de abril del 2002, cuando se logró la salida temporal del poder del fallecido Hugo Chávez Frías. Iván Simonovic está con nosotros en la tarde el día de hoy. Iván, bienvenido, gracias, qué gusto saludarte. Irania, el gusto es mío. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte. Durante todos estos años te hiciste eco de las denuncias de mi familia, de mi esposa. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias siempre por estar pendiente, por la solidaridad y el apoyo. Total y absolutamente. Y dices bien, acompañé a Bonnie muchísimas veces, muchísimo tiempo. Por eso me encanta ver las fotografías en familia cuando las colocan en redes, porque sé lo que significó para ustedes este reencuentro. Y por allí quiero comenzar, Iván, después de un mes de haber salido de Venezuela, después de 15 años de no disfrutar de una libertad plena, ¿a qué huele la libertad, Iván? Bueno, si la felicidad tiene olor, huele a felicidad. Es difícil describirlo, pero definitivamente es una... Yo a varias personas les he explicado que esto es como un carro de carrera, que vas de 0 a 100 en 4 segundos y recibiendo aire fresco por todos lados. Además del trato de muchísimas personas, de los periodistas, de amigos, de conocidos, de familiares. Entonces, de verdad ha sido un cambio obviamente favorable y bueno, lleno de felicidad por todos lados. Las personas que pasan tiempo sin tener una libertad plena, conculcadas a un espacio físico, cuando salen, cuando vuelven de nuevo a la calle, a la cotidianidad, a esa libertad de la que todos disfrutamos en gran mayoría, hay un proceso de adaptación. Hay personas, por ejemplo, que después de haber estado presas les cuesta cruzar una calle porque sí, porque perdieron la costumbre, porque son ruidos, circunstancias, imágenes nuevas. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación, aunque de 10 años en la cárcel pasaste 5 a la casa? Bueno, a mí me tuvieron preso, pero en cuerpo. En mente yo jamás estuve preso. Así que para mí la libertad siempre estuvo allí. Hasta que, bueno, decidí tomarla y decidí salir a la calle y decidí hacer todas las cosas que ya se han comentado para poder lograr la libertad completa.
Más allá de la tecnología, me he adaptado perfectamente. Disfruto cada espacio en el que estoy. Me han pasado cosas graciosas. La primera vez que pude comprar algo yo y que no que me lo trajera un familiar, un amigo o algo, me sentí muy feliz, de verdad fue un momento dentro de todo emotivo. Porque bueno, son esas cosas sencillas que la gente está acostumbrada y que no se imaginan el valor que tiene. O sea, tomar decisiones por ti solo de hacer algo, son decisiones que no están dentro de las actividades que tú puedes hacer cuando estás preso. Y sencillamente comprar quizás una botella de agua, para muchos no significa nada, pero para cuando uno está en libertad y tiene ese derecho a hacerlo, tiene mucho precio. Evidentemente que es así. ¿Qué mantiene o qué te mantuvo con fuerza esos 15 años? Porque 15 años lo decimos en 2 segundos, en uno, pero significa una gran parte de la vida de un ser humano. ¿Qué te mantuvo con ganas de seguir adelante? Mira, yo diría que una de las cosas que ayudó es mi profesión. Yo creo que es una profesión dura y que te ayuda a tener una estructura mental rígida y focalizado. Eso es una de las cosas que yo diría que te ayudan a comprender y asimilar el problema de la magnitud que sea. Y por otro lado está la familia, el amor, el cariño, la comprensión, la solidaridad, la aceptación que yo tuve con mi esposa Bonnie y mis hijos, definitivamente fueron parte de esa resiliencia que se hace tuya y que definitivamente te ayuda a administrar los momentos difíciles para tener siempre una visión positiva de la situación. Y bueno, pensar siempre que vas a estar en libertad, soñar. El que no sueña es como el que no suda porque se llena de toxina. Así que esos dos aspectos para mí fueron los más importantes para mantenerme focalizado en el futuro. Me voy a quedar con esa frase. El que no sueña es como el que no suda porque se llena de toxinas. No la había escuchado, pero me voy a quedar con ella. Cuando finalmente cruzaste alguna frontera, porque por alguna habrá salido, cuando finalmente estuviste a salvo, ¿te lo creíste? ¿Te pensaste en ese minuto, sí, es verdad, estoy aquí? Yo me sentí a salvo cuando aterricé en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de tripular el avión que aterricé. Y cuando me bajé del avión, dije, lo logré. Lo logramos, mejor dicho, y en ese momento dije, ya pasó todo. Para mí, esta operación estuvo dividida en 5 partes, y cada una de esas partes tenía diferentes puntos complejos o difíciles. Algunos nos costaron más que otros, pero hasta que no llegué al punto 5, que es como yo se lo expliqué a mis hijos, yo no me sentía totalmente libre. Me sentía libre y seguro cuando aterricé en suelo americano y, bueno, porque ya yo decía que se había cumplido esa etapa, o sea, ya era imposible, pues, que sucediera algo que me devolviera a la cárcel. Inmediatamente que pude, lo primero que hice fue decirle a mi familia, ya soy libre. Me imagino que ese es un momento con una impronta muy particular para ti y para tu familia. Iván, desde que saliste o desde que llegaste a los Estados Unidos, a ese punto 5, como lo defines, te has reunido con senadores, con gente de la DEA, con gente del FBI. ¿Qué ha estado sobre la mesa en esas conversaciones? Por el momento no he concretado las reuniones con las agencias de investigación o de inteligencia.
Hasta el momento han sido reuniones con congresistas, han habido reuniones con personal del Departamento de Estado, empezando por el señor Abrams, y unas aproximaciones con otras personalidades del gobierno americano. Ahora, la idea o el trabajo, el compromiso que tengo yo, porque ese es el compromiso que adquirí una vez que salí de mi país con la ayuda de funcionarios y militares activos, era entregar información sensible sobre actividades criminales que lleva el régimen de Nicolás Maduro, entiéndase la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo. Entonces, hay información que yo, en la medida que yo vaya pudiendo, se la iré entregando a los organismos que competan, dependiendo del área y del tipo de información que me hayan suministrado estos funcionarios. ¿Esa información que has acumulado durante este tiempo es información que continúa llegando a tus manos? Sí, claro. Es decir, yo estoy en contacto aún con la mayoría de las personas que me han dado ya estas informaciones. Es muy factible que una vez que esa información sea colocada sobre la mesa, los interesados en la investigación quieran escudriñar, indagar o saber más sobre algunos aspectos, dependiendo de lo que esté allí. Y es la fase en la que eventualmente yo pienso que viene ahora. Está la información, ellos dirán, necesitamos profundizar en esta área, en esta área o en esta área. Y entonces, bueno, interactuaré con los homólogos míos en Venezuela para poder conseguir esta información y concretar lo que me hayan exigido. Iván, ¿cómo se explica el silencio del régimen en relación a tu caso, a tu salida de Venezuela, a tu fuga? Yo lo veo, hay dos hipótesis. Una de ellas, pues, es la que ellos no querían evidenciar su incompetencia. Es la que ellos no quieren evidenciar que hay un resquebrajamiento dentro de las fuerzas policiales y militares. Y el otro punto es que ellos, la otra hipótesis es que yo me convertiría en... o sea, si me hubiesen localizado, hubiese terminado igual que Oscar Pérez. Entonces, ellos no querían hacer publicidad sobre esto porque donde me consiguieran me asesinarían y ya está. Yo soy de la primera teoría, que no se quieren hacer eco de su incompetencia, y es por ello pues que ha habido un silencio importante de todo nivel, de todo nivel. Bueno, fíjense que la juez que tenía mi caso, la medida aún no la ha cambiado. O sea, tú vas al tribunal que tiene mi caso y la medida de arresto domiciliario está intacta. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta pues que tienen miedo que la gente sepa eso, que la gente sepa que además de que me fugué, fue con la ayuda y la colaboración de agentes activos del régimen. Por supuesto que una vez que saliste de tu casa, que salió tu esposa, tu familia, imaginaron que iban a entrar y que se iban a llevar cosas. Lo que han hecho, hay más o menos un patrón. Tuve la oportunidad de ver un video en estos días que colgaste en redes sociales en relación a algunas detenciones de gente de tu entorno. Y recuerdo una frase perfecta que decías, con lenguaje de béisbol, que es algo común para los venezolanos. Algo así como, tengan cuidado, que apenas estoy calentando. ¿A quién de tu entorno han hostigado o han apresado? ¿Y a qué te referías con esa frase? Bueno, estuvieron detenidas durante un tiempo, unos 4 días, diría yo. Una muchacha que tiene trabajando en mi casa 14 años. Cuando me pusieron preso, mi hija menor tenía 7. Iván, el segundo, tenía
casi 12 años y mi hija mayor recién empezaba la universidad. Esa niña ayudó, esa muchacha ayudó a Bonnie en la crianza de mis hijos. Es parte de la familia. O sea, verdad se hizo, no solamente ella y su familia se hicieron parte de nuestra familia. Como suele suceder en las familias venezolanas y latinoamericanas. No sé por qué razón la fueron a buscar, la detuvieron, la presionaron. Ya está fuera del SEBIN y bueno, es algo que obviamente tuve que denunciar porque mi familia estaba consternada por esta situación, toda vez que si yo voy a manejar, o sea, si mi esposa, ni mi esposa sabía lo que yo iba a hacer, ¿a quién se le ocurre que yo le voy a compartir ese tipo de una operación de esa magnitud o ese tipo de información con una muchacha que está en tu casa que lo que te ayuda es a mantener la casa limpia, a cocinar, qué sé yo? O sea, eso es algo que raya en lo ridículo, pues. Entonces, por eso, pues, cuando vi a mi familia tan consternada, decidí hacer ese video. Y, bueno, lo que quise decir, que la expresión es que apenas estaba calentando el brazo, es que sencillamente yo continuaré haciendo lo que he venido haciendo. O sea, yo tengo un compromiso que adquirí en el año 81 cuando me gradué de detective. Yo soy una persona de ley y de justicia. Yo creo en el imperio de la ley y en el imperio de la ley es lo que debe prevalecer en Venezuela para que retorne a la democracia. Es el compromiso que tengo con las personas que me ayudaron a salir de Venezuela. Es el compromiso que tengo con mis compatriotas. Y es el compromiso que de corazón yo quiero continuar y solamente cambiará una vez que mi país esté en libertad. Iván, una última pregunta. ¿Cómo se recuperan 15 años de vida? ¿Cómo se reconstruye una cotidianidad después de todo ese tiempo? A mí cuando Leopoldo López llegó a la cárcel de Ramo Verde me preguntó qué le aconsejaba. Yo le dije, tienes que hacerte una rutina para que el ocio no te enloquezca. En la cárcel el ocio es el peor enemigo del preso. Entonces tú tienes que hacerte una rutina que empieza como empiezas tú el día, como empieza cualquier persona el día. Se levanta, se cepillan los dientes, leen la prensa, van al trabajo, almuerzan. Así es la rutina que tú tienes que hacerte para que tu estructura mental se mantenga sólida y rígida. Recuperar, nunca vas a recuperar. No podemos recuperar ni siquiera los minutos que pasaron desde que estamos en esta entrevista. Pero lo que no puedes es tener una vida, seguir en la vida con la vista puesta en el espejo retrovisor, solamente viendo el pasado. Yo estoy viendo hacia el futuro. Para mí el futuro es lo importante, es parte de los sueños. Eventualmente utilizaré el espejo retrovisor porque el pasado siempre va a estar allí y yo tengo que... Siempre tienes que tener ese recuerdo de las cosas horribles que te sucedieron en la vida. Pero tienes que ver hacia adelante, mantener la vista fija en el futuro. Y es lo que yo le digo a los venezolanos. Hay que salir del pozo de la desesperanza. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que entender que mucha gente está trabajando por la libertad de nuestra nación. Hay 55 países, hay 55 líderes internacionales. Hay una oposición comprometida en luchar por la libertad del país. No es fácil, no va a ser fácil, pero lo vamos a lograr. Solamente que hay que salir del pozo de la desesperanza. Iván Simonovic, comisario Iván Simonovic. Iván, un gusto haberte tenido en el programa. Un abrazo para ti, también para tu esposa Bonnie. De verdad, gracias por este tiempo. Gracias a ti y a todos tus oyentes. Buena tarde. Iván, campaña electoral en Argentina. Desde este domingo empezaron a emitirse en radio y televisión los spots de los partidos políticos que competirán en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto. En la propaganda se ven los lineamientos de las estrategias de campaña de los diferentes precandidatos en una elección que se prevé que tenga una gran polarización entre gobierno y kirchnerismo. En esta parte del programa saludamos a Orlando D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Orlando, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes.
Arranca la campaña electoral y me gustaría comenzar por algo que acabo de mencionar. ¿Estará asignada por la polarización? Sí, yo creo que sí, que se ha dado esa tendencia. Estamos hablando inclusive de la posibilidad de que entre los dos primeros candidatos reúnan, con la prudencia de esta afirmación, porque las elecciones en agosto son recién las primarias y las elecciones generales son en el mes de octubre, pero hecha esta salvedad, se está hablando de la posibilidad de que los dos primeros candidatos reúnan quizás algo cercano al 85% de los votos, y esto claramente, la matemática no nos engaña en estos casos, claramente es polarización. ¿Cuáles serán los temas que van a regir la campaña electoral? Yo creo que como en toda campaña va a haber una pugna por instalar el tema de la campaña. Para el gobierno hay dos temas cruciales. La obra pública, que ha sido enorme en estos años, como no hay registro en, yo diría, en los últimos 20 en Argentina, y la posibilidad de seguir en la línea de una alternativa diferente a todo lo que hemos vivido. No nos debemos olvidar que el peronismo ha gobernado muchísimo tiempo a la Argentina antes. O sea que esto seguir con la idea de que esto es un cambio. Por supuesto, la fórmula de los Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández, va a tratar de hacer hincapié en que la economía no está bien, en que la inflación es muy alta y que antes económicamente se estaba mejor y que así no se puede seguir. Y el tercer candidato, que es Roberto Labaña, que tratará de ver qué resquicio le queda de esto que acabamos de hablar, que se lleva casi el 90% de los votos, va a tratar de plantear la alternativa lógica para una tercera fuerza de por qué hay que elegir dos cosas que han sido malas. Cristina por su corrupción y por su mala gestión en el pasado, y Macri por todos los problemas de la gestión económica que tenía, sobre todo el último año y medio. Yo diría que esos van a ser claramente los ejes, y así lo empiezan a mostrar las primeras piezas audiovisuales que han aparecido. ¿Cómo parte esta campaña? Es decir, ¿cómo se inicia? ¿Qué dicen las encuestas en este momento en que se dispara ya esta campaña electoral? ¿Cómo visualizan a los competidores? Las encuestas que hasta hace un mes y medio atrás marcaban dos cosas que son importantes cuando uno analiza las encuestas. No solo la diferencia entre unos y otros, sino además cuál es la tendencia. Si la tendencia es a que esa diferencia se ensanche o se acorte o se estabilice. La tendencia en este momento es a que el oficialismo, o sea, el gobierno del presidente Macri, viene recortando prácticamente semanalmente puntos, lo cual llegaría a ponernos en una situación en la que, haciendo un poco de deducción, porque de aquí a agosto y más aún a octubre falta mucho, que estaríamos hablando de unos 4, 5, 6 puntos de diferencia, que no es muy distinto de lo que sucedió en el 2015 para las primarias. Esa fue la diferencia. Esto le permitiría, de suceder de esta manera, señalar al gobierno que invita a la reflexión a todos los que no lo están votando y no son votantes de los Fernández, de el riesgo que significaría que pueda ganar en primera vuelta el binomio Fernández. Esta sería la primera idea. El clima, digamos, económico, por la disminución de la inflación, por la estabilidad del dólar, por la fortísima baja del riesgo país, que llegó a estar en más de 1000 puntos y en este momento está en 770, algo así. El dólar, que llegó a arañar los 47 pesos o algo más, y ahora está en 42. La sensación de que empieza a haber algún pequeño síntoma de reactivación, los aumentos que corresponden en esta época del año, que se dan de salarios que recuperan poder adquisitivo, lo ha hecho al oficialismo estar mucho más cómodo esta semana, que casualmente empiezan las elecciones, de lo que hubiera estado hace un mes atrás si esto hubiera sido así. ¿Cuál es el efecto que dentro del electorado ha tenido la fórmula presidencial de Mauricio Macri? Es decir, el representante del peronismo, Miguel Ángel Pichetto. Yo creo que Pichetto no es un candidato que, aún viniendo del peronismo, le reste a su núcleo duro de votantes. Yo creo que es más riesgoso Alberto Fernández en la fórmula de los Fernández, que es alguien que estuvo fuertemente enemistado con Cristina Fernández, y lo dijo en todos los medios. Con poner su nombre en internet ya uno se encuentra todas las cosas que dijo
como decimos en Argentina, hasta hace 10 minutos de la expresidenta, yo creo que es un poco más costoso para el votante duro del kirchnerismo tener que aceptar a eso. Pichetto ha sido un aliado estratégico, no en todo, porque es de otro partido político, en el Senado, que ayudó a que algunas leyes pudieran salir. Hay que recordar que el oficialismo gobernó, el presidente Macri gobernó a Argentina con una fortísima minoría en el Senado, lo que le impidió sacar muchísimas leyes, pero muchas que se sacaron fueron gracias a la predisposición del bloque del senador Pichetto. Las dos fórmulas, la de los Fernández y la de Macri y Pichetto, son más que fórmulas que están buscando con estos nuevos componentes sumar votos, más que eso dan un mensaje de apertura de los dos. En el caso de Cristina Fernández, a los buenos modos y una forma de dirigirse al electorado indeciso, que ella no puede, porque su perfil es mucho más combativo, agresivo y aguerrido, por decirlo de la mejor manera. Y en el caso de Macri, decir, yo estoy abierto para este segundo mandato a reunir a todos aquellos con los cuales tengamos por lo menos coincidencias básicas respecto de cómo tiene que funcionar el país. Entonces, creo que ese mensaje está instalado para los dos. Yo no creo que la mejora de las encuestas para el presidente tenga tanto que ver con Pichetto como con indicadores económicos que empiezan a mostrarse estables y mejores. Y bueno, en algún punto ha habido buenas noticias del frente externo, el principio de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es también un dato importante, y hay una cierta tranquilidad y muchísima menor incertidumbre. Insisto, la baja del riesgo país no es un tema menor, mide básicamente la incertidumbre. Hay muchísima menor incertidumbre que antes, y eso ha creado la sensación de que esto valdría la pena que continúe. Ahora, hay que estar bien en claro sobre lo siguiente, que en el 2015, con una expectativa mucho mejor, porque era un gobierno nuevo, se ganó por muy poco la elección. Esta elección, si el oficialismo llega a ganar, que todavía no está ni por mucho seguro, lo va a ganar por muy poco, como también lo va a ganar por muy poco, si es así, el binomio de los Fernández. Finalmente me gustaría hablar de la importancia que tiene Buenos Aires, es decir, la joya de la corona a nivel de votos. ¿Van por él las dos fórmulas? Así es. A ver, en el 2015, el Cambiemos, el partido del presidente Macri, perdió en la provincia de Buenos Aires. Pero fue tan holgada su victoria en los otros dos principales distritos electorales, que son la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, que logró compensar eso, inclusive, gracias a eso, sobrepasarlo al candidato Scioli de aquel momento. Estamos hablando de una provincia que representa el 37% del electorado. Estamos hablando de una provincia que estuvo 27 años gobernada por el peronismo en sus distintas variantes, sea el kirchnerismo u otras que hubo antes. Es decir, es un feudo peronista. Ahí el oficialismo tiene una gran ventaja, lleva a su mejor cuadro, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, primera gobernadora en la historia de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho una gestión que en muchos rubros es muy buena y en otros no ha podido evitarlo. Imposible hubiera sido recibir el impacto de las políticas económicas nacionales. Y aquí se va a dirimir una cuestión muy importante, porque Cristina puso a uno de sus alfiles más poderosos, no tenía otra opción, que es su ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Y acá va a haber una confrontación muy fuerte, que justamente en el día de hoy, tan oportuno el llamado, tuvo su primera jugada cuando, para ponerlo en términos claros para todos, la gobernadora candidata dijo la victoria de Axel Kicillof sería la victoria de los sectores más radicalizados del kirchnerismo, y ha empezado a confrontar directamente con él. Es un hombre joven, Kicillof, totalmente embanderado en la línea del kirchnerismo duro, un admirador del presidente Maduro, del gobierno que acaba de caer en Grecia este domingo. Estos son sus referentes, y evidentemente esto va a significar una confrontación muy grande. Ahora, también es cierto que es donde se hizo más obra pública, y acá se nos abre un interrogante que en Argentina es nuevo. ¿Qué va a pesar? El valor de ver cambios estructurales en la provincia inimaginables, como cloacas y agua potable para 800.000 personas más, por decir solo uno, sí, o
el perjuicio económico que significa para todos, y en la provincia de Buenos Aires también la inflación. Y de esto se va a tratar la elección en la provincia de Buenos Aires, sin dudas. Pues habrá que esperar los días para tener una respuesta clara. Orlando Dávamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Gracias por habernos acompañado. Así es, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Orlando. Final de la tarde de hoy, gracias por habernos acompañado. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, son plataformas para encontrarnos. Mañana, como siempre, les espero para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día, que tiene varias aristas interesantes en esta semana. Buena tarde para todos.